Bienvenido una vez más a este programa. Me gustaría saber, soy Daniel Miranda, orador asociado de este canal Zoom TV Latino. Y el día de hoy me encuentro una vez más con el pastor Esteban Bor, fundador, presidente y orador de este canal. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Es un placer estar en este programa colaborando contigo. Amén. Es un placer tenerlo con nosotros, pastor. Gracias. A ustedes también bienvenidos. Gracias por sintonizarnos. Antes de comenzar, quisiéramos recordarles que si usted desea enviar su pregunta, puede hacerlo a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org, tv@zoomtv.org. Como pueden ver, tenemos una cantidad impresionante de preguntas bíblicas, así que no les aseguramos que vamos a responder la pregunta inmediatamente. Para hoy tenemos, como siempre, preguntas fascinantes y queremos continuar con una pregunta que dejamos en el programa anterior. Queremos hacer un comentario más sobre el descubrimiento del Arca del Pacto por Ron Wyatt y luego procederemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Pero antes de hacerlo vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos ya viviendo en los últimos días y queremos, Señor, presentar un escrito está. No queremos seguir fábulas ni tradiciones de los hombres. Así que ayúdanos a responder cada pregunta con un escrito está y a no decir más allá de lo que no está revelado. Bendice y guía a cada persona que escucha este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces la pregunta la hizo el hermano Juan Giambattista sobre el descubrimiento del Arca del Pacto de Ron Wyatt. Habíamos dicho que en algunos de sus descubrimientos arqueológicos, aunque él mismo no es un arqueólogo por profesión, son bastante precisos, pero la mayoría o todos los arqueólogos cristianos no concuerdan con él en cuanto al descubrimiento del Arca del Pacto. Y dijimos que la evidencia del espíritu de profecía es contraria a lo que dice Ron Wyatt en cuanto a cuándo se va a descubrir el Arca del Pacto. Usted tiene unas citas allí para compartirnos. Sí, tenemos una cita del libro Profetas y Reyes, página 334, que nos dice qué fue lo que pasó con el Arca del Pacto que estaba en el templo que construyó Salomón. Y también estuvo en el tabernáculo del desierto. Sencillamente lo pusieron después en el templo que construyó Salomón. Dice allí, entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del Decálogo. El contexto es que Nabucodonosor viene para conquistar la ciudad de Jerusalén. Él iba a llevarse los vasos sagrados y algunos otros utensilios del templo a Babilonia, pero los sacerdotes no querían que el arca cayera en sus manos. Y sigue diciendo, así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Por esa razón es que en el templo que se construyó después del cautiverio no había arca del pacto, porque el arca del pacto estaba todavía oculto. Y entonces la cita termina, esa arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Y claro, algunos piensan que el arca se va a descubrir antes de que el Señor Jesucristo venga, porque la hermana White dice que en el cielo van a aparecer los 10 mandamientos. No hay certeza de que la hermana White predijo que se va a conseguir antes de la segunda venida, pero ahora menciono algo que yo pienso que puede ser una posibilidad. Cuando se está agitando la ley dominical, sería un momento propicio para que se descubra el arca del pacto y se vean las leyes, las tablas del pacto,
con el cuarto mandamiento grabado en las tablas. Sería algo impresionante. No estoy diciendo que va a pasar así, pero sería muy interesante si ocurriera de esa manera. Así es, muy bien. Ok, excelente. Gracias, pastor. Ahora sí vamos a continuar con las preguntas que tenemos para este nuevo programa. Esta pregunta la hace la hermana Noemí Esther. Nos dice, ¿a qué edad murió Jesús? Bien, la Biblia nos dice, vayamos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, el capítulo 3. Hablando del bautismo de Jesús, nos dice la edad aproximada que él tenía en ocasión que él fue bautizado. Y con esa edad nosotros podemos sacar la edad de la crucifixión. En Lucas el capítulo 3 nos dice acá en el versículo 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es el bautismo. Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, de Elí. Bien, dice que era como de 30 años. Al comenzar su ministerio, comienza aquí en ocasión del bautismo. En el año 27. En el año 27, en el otoño del año 27, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, en este momento exacto sucedería el ungimiento del Mesías, Cristo Jesús. Y de acuerdo a la evidencia de los evangelios, el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Sí. Tenemos la evidencia de Daniel 9, donde dice que a la mitad de la semana sería cortado. La mitad de la semana serían 3 días y medio, lo cual aplicamos el principio de día por año, 3 años y medio. Y también los evangelios, en especial el evangelio de Juan, nos muestra que Jesús participó de 4 Pascuas y la cuarta en la que él muere. Entonces eso también nos da a nosotros 3 años y medio. Si pasaron 3 años y medio después de esto, entonces lo más posible es que Jesús haya muerto a la edad de 33 años. 33 años y medio. 33 y algo. Y algo, sí. Ajá, exactamente. Creo que está claro que el Señor Jesucristo murió alrededor de los 33 años y medio. Más o menos, bueno, Juan el Bautista murió cuando tenía unos 30 años también. Fue martirizado. Correcto. Y era primo de Jesús. Ok, creo que esa pregunta quedó bien contestada. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. La hace la hermana Blanca McCarthy. Y esta pregunta tiene que ver con Génesis 49, versículo 11. Nos dice la hermana, ayúdenme, por favor, quiero saber qué significa Génesis 49, 11. Está hablando siempre de Judá, pero no lo comprendo completamente. Gracias y bendiciones. Bien, la hermana no nos dice específicamente qué del versículo no comprende, así que trataremos de explicar todo el texto. Génesis 49, versículo 11. Si lo tiene, pastor, por favor, ¿lo puede leer? Sí, vamos a leer el 10 también para el contexto, 10 y 11. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Interesante. Muy interesante. El lenguaje alegórico. Y luego el versículo 12 dice, sus ojos son más rojos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Bien, este simbolismo, primero pues el versículo 10 nos habla de Judá, de quienes vendrían los reyes. Se le sería dado el cetro a Judá, pero finalmente vendría Silo, quien es referencia o hace referencia a Cristo Jesús, y decía él se congregarán los pueblos.
atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en su sangre de uvas su manto. La segunda parte del versículo 11 es un lenguaje que encontramos en otras partes de las Escrituras y también en referencia a reyes. Por ejemplo, Isaías 62, creo, o 63. 63. 63, exactamente. El día de la venganza de Jehová. La última sección de Isaías presenta el reinado eterno del Mesías. Así que todo esto está en contexto militar, en contexto de monarquía, de reino. Sí. Tal vez sería buena idea, antes de leer el pasaje, explicar un poco cómo hacían el vino en la época de Isaías. Por favor, claro. No tenían estas fábricas de vino como la que tenemos aquí cerquita, donde destilan todo en maquinaria. En realidad ponían en una batea grande, ponían las uvas y entonces la gente, tenía gente especializada en que se ponía dentro de la batea y pisaba las uvas. Y las uvas, entonces, de las uvas salía el jugo, y entonces así era que hacían el vino. Así es. En el proceso ellos de pisar las uvas, se salpicaba en sus vestidos el jugo de uva que parecía sangre. Y esa es la única forma que podemos nosotros entender Isaías 63, donde habla del que pisó solo el lagar y dice que la sangre salpicó en sus vestidos. Tal vez ahora sí podemos leer el pasaje. Así es, versículo 1 en adelante. ¿Quién es este que viene de Edom, que significa rojo, rojizo? De Bosra con vestidos rojos. Este, vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia grande para salvar. Claramente aquí referencia a Jesús. ¿Por qué rojo tu vestido y tus ropas son como las de aquel que ha pisado un lagar? Referencia a lo que el pastor dijo. He pisado yo el lagar solo, de los pueblos nadie había conmigo, los aplasté con mi ira, los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Apocalipsis 14 hace alusión a esto, donde se nos habla de las uvas, la cosecha de las uvas, la vendimia, que también será pisada en el lagar de la ira de Dios, y dice que la sangre de las uvas se salpica hasta los vestidos y los frenos de los caballos. Entonces, esta segunda parte, si quiere, antes de volver a Génesis 49, pastor, nos puede leer el texto de Apocalipsis 14, al final creo que es 19 y 20, donde nos habla de esa segunda cosecha, que es la cosecha de los malvados, en el día de la segunda venida de Jesús. Dice el 19 y 20 de Apocalipsis 14, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, porque el jugo de uvas parece sangre. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Tremendo. Entonces, la segunda parte del versículo 11, lavó el vino en su vestido y en sangre de uvas su manto. Hace alusión a este día final de la venganza. La primera parte, creo, donde dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, hace alusión a la última parte del versículo 10, donde dice, a él se congregarán los pueblos. O sea, mientras él atrae y ata a los que le siguen, también va a haber un día de venganza para los que han quebrantado su pacto. Es interesante que la primera parte del versículo habla del asna. Y Jesús está a punto de pisar el lagar de su propio sufrimiento, a donde está sudando gotas de sangre, etc. Y luego la segunda parte habla del lagar, de su ira, podríamos decir. También para entender esto hay que ir a Apocalipsis, el capítulo 19. Exactamente. Capítulo 19 y empezando en el versículo, digamos el versículo 12. Tal vez puedes leer eso. Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 12 en adelante.
Muy bien, nos dice, sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra o el verbo de Dios. ¿Hasta allí o sigo? Sí, no, yo creo que hasta ahí dice que cuando viene a pisar ¿qué cosa? El lagar del vino del furor de la ira de Dios. Exactamente. Y viene sentado en un caballo y los ejércitos celestiales vienen sentados en caballos blancos siguiéndole. Eso hay que conectarlo con Apocalipsis 14, 19 y 20, a donde Jesús viene a pisar el lagar, que es un simbolismo que viene a destruir a los impíos que han procurado destruir al pueblo de Dios. Así es. Así es, muy bien. Entonces, creo que hemos respondido a la pregunta, pastor. Entonces, en cortas cuentas, el versículo 10 está hablando de Jesús, que no sería quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el dador de la paz, significa Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y luego entonces, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Eso se estará refiriendo cuando Jesús venga como Rey de Reyes y Señor de Señores para destruir a los impíos y para salvar a su pueblo. Así es. Que se cumplió parcialmente cuando Jesús entró en la entrada triunfal del pollino, y luego lo que tenemos unos días más adelante es que él pisó el lagar solo ahí en el Getsemaní, también sudó gotas de sangre. Exacto. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Nos la hace Edwin Díaz Suárez. Es una pregunta que nunca había escuchado, pastor. Nos dice, ¿la Iglesia Católica le hizo algún cambio a los cuatro evangélicos para apoyar a los cuatro evangelios para apoyar su posición? Me gustaría, por favor, me explicaran esa pregunta. Que yo sepa, la Iglesia Católica no ha cambiado en ningún sentido los cuatro evangelios. Pero sí tienen interpretaciones de algunos pasajes de los cuatro evangelios que son interpretaciones problemáticas. Por ejemplo, cuando Jesús dice, tomad, bebed, esto es mi sangre, ellos interpretan eso como la misa, donde el creyente toma la sangre literal de Cristo, aunque todavía conserva sus características como vino. Ellos dicen que ya no es vino, sino que es la sangre de Cristo. Lo mismo el pan. Dicen que el pan ya no es pan, aunque sabe como pan, la hostia, pero en realidad es el cuerpo real, físico del Señor Jesucristo. Es una interpretación errada, una interpretación falsa. También hay otro texto donde dicen que Pedro es la roca y que Cristo iba a edificar su iglesia sobre Pedro, la roca. También una interpretación errada cuando uno toma en cuenta el contexto. Así que en términos de cambiar, digamos, el lenguaje de los cuatro evangelios, no veo ningún cambio, pero en la interpretación de algunos pasajes de los evangelios hay problemas serios con la interpretación de la Iglesia Católica. Así es. Sí, también lo vemos con lo del domingo, por ejemplo. Exactamente. El día de adoración, Sí, el día de la resurrección. Muy bien. La siguiente pregunta es también una pregunta muy interesante. La hace la hermana Marta Nina Moreno o Morelo. Nos dice la hermana, me gustaría saber cuál es la posición de la Iglesia con respecto a las cirugías plásticas, abdominoplastias, BBL y liposucción. ¿Okay? Interesante esta pregunta. Bien. Yeah. La Iglesia, y yo sé que usted tiene muchas cosas interesantes que decir, pero quiero comenzar mencionando lo siguiente. La Iglesia Adventista no tiene una posición oficial en cuanto a esos tipos de detalles, pero sí tenemos una de nuestras creencias fundamentales que tiene que ver con las normas cristianas, donde también se habla del cuidado del cuerpo, las normas de la salud, el vestido y otras cosas. Y tenemos principios bíblicos que nos ayudan a responder a estas preguntas. Bien,
Yo personalmente no me opongo a toda cirugía plástica cuando la cirugía plástica es reconstructiva a raíz de algún accidente, una quemadura, donde se ha perdido algún miembro o se ha desfigurado el rostro o alguna parte del cuerpo, donde para dar una mejor calidad de vida a la persona se tenga que hacer una cirugía plástica. Pero hacer estas cirugías por vanidad creo que va en contra de los principios bíblicos. Es decir, para lucir aparentemente más hermosa, más voluptuoso, más voluptuosa ante las personas, o la liposucción o ese tipo de cosas. Creo que hay otros mejores métodos de bajar peso, quemar grasa, que una cirugía plástica. ¿Ya? Bueno, lamentablemente no tenemos en la Biblia ningún consejo con respecto a estas diferentes intervenciones quirúrgicas, porque en ese tiempo no existían estas cirugías. Exactamente. Pero creo que el principio sería, ¿cuál es el motivo por el cual vas a hacerte algo que se menciona aquí? Si el motivo es exhibirse, exhibir su belleza, sería más bien vanidad. Correcto. Si el propósito es corregir algún defecto que tiene la persona, por ejemplo, usar una pierna prostética o una persona que estuvo en un accidente, hacerse una cirugía para que se vea normal, sería muy diferente que hacerse ese tipo de operación nada más con fines cosméticos. Correcto. Ahora, uno también tiene que tomar en cuenta el costo, porque generalmente los seguros no cubren este tipo de procedimiento. Generalmente no cubren cirugías cosméticas. Entonces, la persona tendría que pagar todo el gasto y son cirugías supremamente caras. Y uno tiene que preguntarse si en realidad ese es un buen uso de la mayordomía, que entra en perspectiva también. Excelente punto, me encantó esa parte de la mayordomía. Dejamos claro que nuestra iglesia mundialmente no se opone a las cirugías en general. Exacto. Pero hay que preguntarnos qué tipo de cirugías. Hoy, por ejemplo, se está abocando y hay una controversia en algunas de nuestras instituciones de salud, si nuestras instituciones de salud deberían proveer servicios para aquellos que necesitan cirugía y cambiar su sexo o su género. Pues entendemos que eso iría contrario a los principios bíblicos, aunque cada persona tiene derecho a un tratamiento médico. Hay que preguntarnos qué tipo de intervención y si esa intervención es de acuerdo a los principios, porque una cirugía para cambiarse el género o el sexo es algo contrario al plan de Dios. Completamente contrario al plan de Dios. Así es. Correcto. Ok, tenemos la siguiente pregunta. Es una pregunta que nos viene de Esperanza Gallo sobre el holograma del rayo azul. Esta pregunta también nos la hace Benjamín Gómez. Ambas personas nos preguntan en cuanto a lo mismo. Dice, estoy intrigada con lo del holograma rayo azul. ¿Qué dicen los adventistas al respecto? ¿Es verdad que tratan de falsificar las señales del regreso de Jesús? ¿Por qué no se instruye al pueblo de Dios acerca de esto? ¿Es verdad que pueden producir terremotos? Bueno, en realidad la Biblia no presenta nada sobre esto. La Biblia y el Espíritu de Profecía dejan muy en claro que la falsificación de la segunda venida por Satanás no va a tener nada que ver con el holograma del rayo azul, porque un holograma es una proyección de algo que parece real pero no es real. Yo creo que en vez de enfocarnos en ideas que yo considero conspirativas, como estas, deberíamos enfocarnos en lo que dice la Biblia en sí. La Biblia es clara en cuanto a las señales que van a ocurrir. No van a ser señales de holograma, van a ser señales literales. Satanás no se va a aparecer en un holograma, Satanás se va a aparecer en persona. Así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no especular. Es como, por ejemplo, hoy en día la gente habla de
de que la vacuna del virus tenía la marca de la bestia. Es una idea conspirativa que no tiene ninguna base científica. Entonces tenemos que tener problemas, tenemos que tener cautela de no estar especulando sobre estas cosas específicamente. Y la hermana pregunta acá, ¿por qué no se instruye al pueblo acerca de esto? Creo que la iglesia tiene una misión más importante y es la misión de predicar el mensaje de los tres ángeles. Y hay cosas que nosotros como iglesia, sería una pérdida de tiempo la iglesia tener que estar aclarando cualquier teoría conspiracionista que sale YouTube. Pues muchas de estas ideas o de estas cosas simplemente son una distracción para la obra que Dios desea que hagamos en este tiempo. Entonces, a la vez aprovechamos, tenemos ya pocos minutos para terminar, pero aprovechamos a extender palabras de consejo a nuestros hermanos, que tengamos mucho cuidado con lo que vemos nosotros en el internet. No creamos todo, aunque pueda tener lógica. Nada más doy un ejemplo para mirar el peligro en el que estamos nosotros como iglesia de ser evangelizados y adoctrinados por YouTube. Alguien una vez me escribió aquí a nuestro correo preguntándonos en cuanto a si era cierto que el pecado de Eva no fue comer del fruto, sino tener relaciones sexuales con la serpiente, porque él vio un video en YouTube donde eso era lo que decían. Y esta era una persona que es adventista del séptimo día y que conoce la Biblia, el espíritu de profecía. Entonces, nosotros debemos ceñirnos a lo que está revelado en la Biblia y el espíritu de profecía. Cualquier otra cosa incoherente, inmediatamente debemos rechazarlo, aunque venga de YouTube y aunque tenga muchas vistas ese video, no significa que es autoritativo. Jesús no dijo escudriñad a YouTube, escudriñad las escrituras. También la teoría en un tiempo pasado de que el Papa tenía un hermano adventista. Exacto. Pura especulación. Después le tocó al pastor que estaba hablando sobre esto pedir disculpas porque en realidad era una falsa noticia. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros en este programa. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.